Gracias a todos quienes tengan la amabilidad de escucharnos, de vernos a través del canal digital Entre Líneas. Hay ideas que se dicen expresamente y hay otras ideas que quedan entre líneas. En esta oportunidad agradecemos aquí la presencia de Gabriela Molina Menéndez, candidata a asambleísta provincial por la provincia de Manabí. Gabriela ha sido concejala del Cantón Portoviejo, además ha sido coordinadora zonal de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, ha sido directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social y además desde el año 2021 fue asambleísta perteneciente a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Así te damos la bienvenida y te agradecemos tu presencia, Gabriela, en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, estimado Fabián, por la oportunidad de dirigirme a toda nuestra comunidad ecuatoriana que a través de ahora, pues los medios telemáticos nos ven en todo el mundo. Por supuesto, estamos en diferentes espacios, en realidad en dos redes sociales y agradecemos a todos quienes tienen esta oportunidad para conocer tu propuesta legislativa y para poder establecer ideas, debatir ideas respecto de las elecciones, de las próximas elecciones anticipadas que completarán en realidad el periodo legislativo. Gabriela, antes de empezar a grabar, conversábamos, dialogábamos un poco sobre la tragedia ocurrida en el Ecuador. Además, en plena fiesta nacional, en plena conmemoración de nuestra independencia, este capítulo bochornoso, vil, miserable, este asesinato que nos conmueve y que nos golpea a todos los ecuatorianos, la muerte de Fernando Villavicencio en ya prácticamente las vísperas de las elecciones, es un hecho que ha conmocionado el presente y conmocionará la historia, el porvenir de nuestro país. Quisiera pedirte una reflexión, tu comentario respecto de este hecho macabro que enluta a la nación entera, Gabriel. Bueno, lamentable, lo sentimos profundamente. Mi solidaridad con la familia, con los amigos, con los coidearios de Fernando Villavicencio. No podemos permitir más actos violentos en nuestro país. A inicios de año también a la Revolución Ciudadana nos mataron a un amigo, a un militar, compañero de lucha, a Omar Menéndez en Pedernales. A pocas horas del comicio electoral, un alcalde virtualmente ganador. Así resultó al final del día, 5 de febrero, donde ganó la compañera Verónica Lucas en su reemplazo. Pero también nos mataron un concejal en Esmeraldas, atentaron contra un candidato a la asamblea en Esmeraldas, balearon un candidato a alcalde en Portoviejo y nos mataron un alcalde. Son momentos trágicos entero y nuestro compromiso de ponerle el pecho a las balas en frentear estos actos violentos, la idea que vivimos por un mejor país para nuestros hijos y las futuras generaciones. No hay que olvidar lo acontecido, las otras víctimas, mártires de este periodo, de esta época de violencia extrema instaurada desafortunadamente en el Ecuador, lo de Javier Pincay, mencionabas tú lo del alcalde y lo del concejal en Pedernales y en Esmeraldas, y además un compañero y un amigo tuyo, como ha sido Agustín Intriago, que es otro hecho dolorosísimo, tremendo, que ha ocurrido en Manabí también, un momento de reflexión para pensar que sobre todo la gestión que debe llevar adelante esta asamblea, seguridad, la preocupación, el énfasis que deben tener en seguridad, ¿no? Así es, Fabián, seguramente la población y los ecuatorianos están pendientes de qué hace la asamblea en razón de la seguridad. Pero yo ahí sí quisiera ser enfática en decir que no es o no trata solamente de la norma. En Ecuador existen muchos cuerpos legales, en la asamblea se han aprobado individuos, oportunidad, mi espacio, es un presidente comprometido con su país,
un presidente que tenga voluntad política, que tenga decisión para actuar. Las leyes están, y lo repito, se aprobaron 54 leyes y solo en el tema de seguridad se cumplieron con todas las solicitudes desde la ciudadanía, desde los colectivos, desde la organización social, desde algunos ítems importantes que relacionaron la socialización de esta ley. Sin embargo, no ha habido voluntad política desde el Ejecutivo para aplicarla. Y así puedo enumerar algunas leyes importantes. Para Manabí, por ejemplo, se aprobó la Ley de Reactivación Económica, que era para Esmeraldas y para Manabí, que este septiembre cumple 2 años. 2 años. Y el presidente no le ha empezado a cumplir. Y es algo tan básico como llamar a sus ministros y organizar la mesa coordinadora, la unidad coordinadora que empiece a darle vida a este proyecto de ley y empiece a reactivar la economía de estas provincias que fueron afectadas por el terremoto, luego la pandemia y pues bueno, ahora por estos 2 gobiernos que han estado de espaldas al pueblo, que han estado gobernando para un pequeño grupo, sus amigos, sus compadres, como lo hemos demostrado, y están en los casos netamente relacionados. El Gran Padrino, Pandora Papers, León de Troya y demás. Hemos visto que ha sido un gobierno que no ha querido estar cercano a los ciudadanos. Nuestro plan legislativo, por supuesto, estará basado en cumplir muchas de nuestras propuestas, que de hecho fuimos una de las bancadas que mayormente hizo el cumplimiento de la propuesta inicial, pero que también tendrá que ir relacionada directamente y enfocada a la fiscalización, por ejemplo, de los ministros que hoy, muy sueltos de lengua, dicen que ya no existe plata de la reconstrucción. Hasta que hubo asamblea sabíamos que existían fondos determinados para esta operación y que fue justamente recaudados a través de la Ley de Solidaridad. Tú que estuviste siendo parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, entonces yo te preguntaría o comentaría que entonces el trabajo, ya que hay leyes que se ha dispuesto para combatir la criminalidad e inseguridad, entonces buena parte del trabajo en este periodo legislativo será entonces de fiscalización, es decir, para que muchas responsabilidades de lo que nos ha ocurrido a los ecuatorianos no queden en impunidad, ¿no? Mira, yo creo que el trabajo del legislador en este periodo de año y medio deberá relacionarse directamente a entre 4 y 5 aspectos claves. 1, impulsar las leyes que por su competencia vengan desde el binomio presidencial. Y Luisa González ha sido clara y contundente. Una ley económica urgente que va a primar es la que tenga que ver con la condonación de deudas, porque conocemos que nuestros agricultores, por ejemplo, se han visto fuertemente afectados de la crisis económica que vive el país. Es una ley que vamos a tener que tramitarla en lo que corresponde, 30 días. Y un sinnúmero de leyes más, como el poder impulsar el empleo joven, que es una propuesta de nuestro binomio, poder también aprobar una ley que determine la no intervención de los poderes fácticos a fin de que exista injerencia de otras funciones del Estado en la función judicial, por ejemplo. Otro aspecto importante es el seguimiento y el cumplimiento de estas 54 leyes que hemos aprobado ya, que están a faltas de un reglamento, que están a faltas de que el presidente de la República las ejecute. La ley orgánica para la vivienda de interés social, por ejemplo. Su ejecución. Y un sinnúmero de leyes más. Otro tercer aspecto, obviamente, tiene que ir ligado a la fiscalización. La fiscalización de este gobierno, que, por ejemplo, tiene que decirle al pueblo ecuatoriano por qué no ejecutó el presupuesto. Porque hay carteras de Estado que están con el 8% de la ejecución presupuestaria. Porque esa desatención en todo orden, creo que está, que es evidente, digamos, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y creo que la mayor parte de la nación es consciente de esa falta de ejecución, de esa falta, digamos, programática de cumplimiento de la propuesta de campaña. Y
falta de cumplimiento respecto del presupuesto, ¿verdad? Así es. Un cuarto aspecto para continuar la línea inicial tiene que ser el aprobar leyes que, por ejemplo, están ya en segundo debate o terminando su proceso en las comisiones correspondientes, como la ley de desastres naturales. Y estamos en un fenómeno del niño. Y no existe un organismo estatal que le haga frente a esta necesidad que vamos a tener desde los territorios. Una vez que el niño empiece ya pues a afectar y principalmente a nuestros campos, las quebradas, las crecidas de río, que afectan a los cultivos, al desarrollo normal de nuestra vida de campo, de los agricultores, de los ganaderos. Y por último, los proyectos nuevos. Yo, por ejemplo, creo que es importante revisar las competencias, las distintas competencias que tienen los gobiernos de distintos niveles. En cuanto a riego, por ejemplo, sabemos que Manabí es una provincia donde están las cuencas hidrográficas y sin embargo esa competencia no la tienen nuestros gobiernos ni provincial ni parroquiales y se ven obligados a coordinar con la EPA, una entidad que no existe en la provincia, que está en otra provincia cercana, pero que no son capaces ni de afrontar financieramente con las necesidades del pueblo y que burocráticamente tienen una demora extralimitada que no representa el interés ciudadano. Y así un sinnúmero de otras competencias en las cuales podríamos nosotros generar la autonomía, la sustentabilidad de acuerdo a lo rico de cada provincia, ¿no? Productiva, turística y demás. Hoy por hoy, comprar un lápiz, una hoja en una institución pública no se puede hacer en la provincia. Tienes que irte a planta central y dejas de comprarle a la imprenta local, dejas de generar recursos, dejas de que la economía circular se quede en lo local, ¿no? Y todo esto pues también causa obviamente crisis económica y financiera en lo local. Y obviamente provoca a la falta de reactivación económica, ¿verdad? Es decir, ¿qué otra cosa podría hacerse para enfrentar el problema del centralismo, la burocratización en el cumplimiento de las leyes? Y en esto hemos coincidido previamente con los otros dos candidatos que hemos entrevistado anteriormente. ¿Qué más podemos hacer desde la Asamblea, Gabriela, para agilizar el problema burocrático, el centralismo? ¿Cómo realmente poder aplicar, por ejemplo, el tema de competencias ya previsto y provisto un código de organización territorial que muy bien establece las competencias, las atribuciones de los gobiernos excepcionales, pero que al final vemos que hay muchas cosas que podrían coadyuvar, por ejemplo, la reactivación económica de todas las ciudades y de todos los pueblos de la nación, pero que al final no se ve un resultado palpable, es decir, en la ejecución del día a día, en las parroquias, en los cantones de las provincias ecuatorianas, no hay resultados reales, palpables, ¿no? ¿Qué más hacer? Es que, Fabián, para cumplir con la ley tiene que existir voluntad política, porque la competencia va ligada también a recurso económico, a presupuesto. No puede ser que le generes a los gobiernos locales responsabilidades que asuman más competencias que le competen al gobierno central sin un solo centavo. Hoy a los gobiernos cantonales, parroquiales y provinciales se les ha mermado el presupuesto y no contentos con eso se les debe meses, millones. A Manabí, por ejemplo, se le debe más de 50 millones de la alícuota. Eso se ve representado en obras. No hay dinero para la provincia. Y usted sabe, Fabián, que generar obra pública también va generando a su vez trabajo. Que una vía genera no solo sueldos, no solo contratación de personal local, sino también que ellos puedan reactivar la economía de las tiendas cercanas, de los comedores, de las farmacias. Eso es lo que no hay. Por eso tenemos hoy los ecuatorianos un momento de asfixia, porque no hay circulante, porque no hay movimiento económico para nada. Por supuesto que hay que ir directo a la aplicación correcta de la ley, pero también se requiere, y es algo esencial, la voluntad política. Y nosotros estamos confiados en que Luisa González, con su firmeza,
su preparación, experiencia y capacidad, lo va a poder lograr. De hecho, lo ha dicho, ya se reunió ella con los representantes de los gobiernos autónomos en Bucay, en el Guayas, y no solo estuvieron las autoridades de la Revolución Ciudadana, estuvieron participando de muchos otros movimientos políticos quienes ganaron a través de otra tienda política, pero que se suman a esta necesidad de poder tener gobierno, de poder tener Estado, porque, por ejemplo, el tema de seguridad pasa y deja de ser solo responsabilidad del gobierno central, debe de articularse con todo el Estado para poder tener ya clara competencias, poder tener respuestas absolutas, poder tener una aplicación coherente y poderle dar al pueblo ecuatoriano, obviamente, una respuesta a la necesidad ciudadana. Y asimismo el tema de las competencias, o sea, no puede estar aislado el trabajo del binomio a un movimiento político. Somos en este momento el consenso, la unidad, el país. No puede perder un día. Cada día que pasa mueren ecuatorianos por distintas razones, por una pobreza extrema, porque van a hospitales y no hay medicinas, no hay médicos, porque no tienen para llevarse un pan a la boca, porque son víctimas colaterales de balas cruzadas. Nuestros niños inocentes mueren porque son alcanzados por una bala perdida. Eso es lo que hay en nuestros diarios. En Guayaquil, una niña ayudaba a su abuelita a vender salchipapas. La alcanzó una bala, murió. En Manta, un niño hacía tareas cerca de una casa que fue baleada. Lo alcanzó, una bala perdida, murió. Son víctimas colaterales. El país no está en condiciones de esperar, el país no está en condiciones de improvisar. Y de los 7 candidatos, la única que tiene la experiencia y que estuvo ya al frente del Estado ecuatoriano junto a Rafael Correa es Luisa González. Nosotros lo hicimos, sacamos al país de la crisis que vivía, de inestabilidad política, de inestabilidad económica, de la crisis social y política que estuvimos en algunas décadas con Rafael Correa, y hoy lo volveremos a hacer con infinito amor, con amor de patria, con absoluta responsabilidad, junto a Luisa González y Andrés Arauz. Con civismo y patriotismo, Gabriela, creo que es lo más urgente, lo más renombrado que podemos destacar en el corazón de los políticos que lleguen a gobernar en poco más, y para no vivir precisamente tragedias tan desconcertantes, espeluznantes como las que ha referido, víctimas colaterales de la violencia extrema que se ha desatado en el Ecuador, gente inocente que paga con su vida la ausencia del Estado, la ausencia de control en las calles, en las cárceles, en los barrios. Tú mencionabas algo muy importante, Gabriela, que es definitivamente la voluntad política, la intención política de querer hacer las cosas, ¿verdad? De modo que, en ese sentido, lo ideal tal vez para el Ecuador sería en este momento que tanto ejecutivo cuanto legislativo estén juntos para trabajar, juntos para coordinar las actividades de Estado, ¿no es cierto? Delinear las políticas públicas y demás, tener el respaldo político en la Asamblea, esta cogobernabilidad. Pero, ¿qué pasaría de no ser así, Gabriela? Te lo pregunto porque sí, ya vamos a abordar el tema de encuestas que tienen ustedes en papeles. Sabemos que Luisa claramente todas las encuestas coinciden que va primero en encuestas. Pero, ¿qué hacer de no ser así? ¿Cómo actuar en función de la patria, de la nación, en caso de que esto no sea así? Bueno, el país entero ya lo vivió. Éramos 47 legisladores, la bancada más grande, pero no éramos una mayoría para poder aprobar leyes, por ejemplo, o para poder llamar a juicio político a ciertos ministros de Estado. Antes, en la poca articulación entre estos dos poderes del Estado, que le pasaron factura al pueblo ecuatoriano. La muerte cruzada, aunque el decreto tenía muchos errores legales, incluso constitucionales, le ha dado al país un aire de respiro, le ha dado un momento, una oportunidad de poder enviar a la casa, no solo a la Asamblea Nacional, sino al presidente de la República,
Imagínate que el presidente Lasso termine su periodo. Si en estos 2 años que lleva al frente ha llevado a la debacle al país, se ha feriado los recursos del Estado, como lo he dicho, con pequeños grupos, con pequeñas élites, con la familia de él. Es necesario la unidad, es necesario el consenso. Ya el país vivió una desarticulación entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, incluso el poder judicial. Recordemos que en cola para juicio político estaba el poder electoral, estaba el control social, estaba Contraloría, estaba Defensoría del Pueblo, todas las autoridades que tienen que ver con las funciones del Estado estaban llamadas a juicio político. Muchos de ellos fueron censurados y destituidos. La superintendente de bancos, la superintendente de compañías, el contralor Pablo Oselli. Y tenemos una falta de institucionalidad terrible. Tenemos los subrogantes de los subrogantes al frente de las instituciones del Estado. Autoridades nuevamente es un botín político. Lo que quisimos, exacto, lo que se quiso evitar con la elección por conocimiento y méritos del Consejo de Participación Ciudadana se tornó, gracias al Trujillato, otra vez en una repartición de un botín político. Hoy, repito, no hay tiempo que perder, no podemos ir a la improvisación, a los inexpertos, a los que han sido parte de esto. Y me refiero a que los 6 candidatos restantes en esta lida electoral, todos han estado vinculados directamente al presidente Lasso. Han estado y han sido sus abogados defensores en el proceso de juicio político o en los distintos procesos de fiscalización que se ha llamado al presidente Lasso en este momento. El país tiene que saber que es momento de empezar de cero. Nosotros no vamos a prometer cosas que no podemos cumplir, como el presidente Lasso, que no solamente prometió 100 minutos, le pasaron 100 días por encima y no vimos una sola obra pública. Nosotros ya lo hicimos, lo volveremos a hacer con la firmeza y la capacidad de nuestra compañera Luisa González. Por supuesto que va a ser difícil, pero creo que hay convicción allí al frente de este proceso, no solo político, sino de patria, para llevar a cabo toda nuestra propuesta, que debe de venir también cercana a la academia, a las organizaciones sociales, a la empresa privada. Somos nosotros los que estamos dispuestos a apoyar. Sabemos que son los principales generadores de trabajo, por ejemplo, que hoy es lo que nuestros jóvenes claman, nuestras mujeres claman: trabajo, oportunidades, salud, bienestar y seguridad, que son los ejes esenciales en nuestro plan de gobierno. Y por supuesto, creo que si devolvemos la mirada al agro, al campo, una provincia tan enormemente rica agrariamente como lo es Manabí, si volvemos la mirada ya a la reactivación económica y el cambio de matriz productiva, toda vez que las cosas en el mundo comienzan a cambiar, ¿no? O sea, pienso que también esa es una cosa a subrayar, que el gobierno del presidente Rafael Correa se había iniciado, y creo que había sido una gran propuesta, teniendo riquezas y, digamos, teniendo posibilidades reales, por ejemplo, en el turismo, por ejemplo, en la agricultura, y que se han descuidado tanto. Y como tú dices, hoy vemos y lamentamos además las consecuencias. Gabriela, quería además preguntarte algo acerca del prestigio de la Asamblea Nacional. Digamos, de manera general, la institución ha venido en franco deterioro, ¿no? La institución legislativa, podemos luego analizar cuál ha sido el papel de cada uno de los asambleístas y su trabajo, su propuesta, ¿no? Su fiscalización, su entrega a la nación. Pero de manera general, ¿qué hacer para mejorar el criterio que la ciudadanía tiene sobre la Asamblea? ¿Qué más hacer? Hay leyes importantes que aprobar, hay cosas que tramitar y llegar a acuerdos nacionales por el bien del país, pero ¿qué otra cosa hacer? Mira, ahí hay algunas situaciones que destacar, ¿no? Primero, que esta desacreditación no es casualidad, no es gratuita. Esto fue formulado, esto fue estrictamente preparado. Vimos legisladores decir o criticar sobre la jornada laboral en la Asamblea, sobre los sueldos, sobre las responsabilidades. Y discúlpeme, pues,
hemos aprobado 54 leyes que han pasado por todos los procesos establecidos, desde la socialización en territorio, en plenos, en comisiones. Mi comisión, por ejemplo, un juicio político 40 días, ininterrumpidos, sábados, domingos, horarios que pasan las 12, 16 horas hasta madrugadas, ininterrumpidos, ni por feriados nacionales, ni por vacancias legislativas, siempre al frente de la responsabilidad. Sin embargo, los legisladores de mi propia mesa de fiscalización eran los primeros en decir de que no se elaboraba, de que no se actuaba con responsabilidad. Y otro aspecto también es que ningún parlamento en el mundo está bien visto. Yo creo que por el mismo ejercicio del debate, de la confrontación política, de las distintas relaciones y actividades del mismo parlamento, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto de la desacreditación de la Asamblea tenía que ver mucho a que el presidente Lasso veía en la muerte cruzada una oportunidad para ejercer su trabajo o sus aspiraciones sin fiscalización. Y es lo que tenemos hoy, un presidente que por decreto quiere aumentar la edad para jubilarse, un presidente que por decreto quiere meterle las manos a distintos roles que la Asamblea siempre fue su principal obstáculo. Por ejemplo, el decreto con el que nos destituye o cesa la Asamblea Nacional no guarda relación entre los considerandos y el fin del decreto, ¿no? Primero porque hacemos nuestro trabajo, llamamos mucho a los ministros a rendir versiones, pedimos mucha información, llamamos a juicios políticos. Segundo, que obstruimos un plan de trabajo, no sabemos cuál todavía. 9 proyectos de ley presentó, uno lo aprobamos, otro sí le regresamos porque estaba mal hecho, no podíamos nosotros permitir que algo así pase, y otros están en distintas comisiones. Sin embargo, no nos destituye por eso, sino por una grave crisis política, cuando ya la misma Corte Constitucional enmarcaba cuando se daba este proceso. Lo que sí es real es que esta herramienta constitucional fue más bien utilizada como un chantaje. Él, a las puertas del juicio político, calculaba tener o no los votos, y de tenerlos nos amenazaba con la muerte cruzada. Ya tengo el decreto firmado. De no tenerlos, al otro día decía que no, que era democrático la participación. Hasta que, pues bueno, se sintió orillado y el 17 de mayo firmó el correspondiente decreto, que, como ya lo dije al inicio de esta entrevista, le ha dado un aire de libertad al pueblo ecuatoriano al saber que se va el presidente Lasso. Por eso también es importante que se gane en una sola vuelta. De haber 2 vueltas, el presidente Lasso se queda hasta noviembre. Hasta noviembre, o sea, 3 meses más, no quiero saber qué será del país a manos de este inepto, de este presidente incapaz. Mientras que el 20 de agosto se triunfa en una sola vuelta, a más tardar septiembre tendríamos un nuevo presidente, una nueva presidenta. Bien, Gabriela. Dime algo. ¿Qué puedes opinar respecto de un eventual escenario constituyente, una eventual nueva asamblea constituyente? Eso que hay una posibilidad de análisis del movimiento y lo que se relacione a las nuevas bancadas en la Asamblea Nacional. Podría también generarse la pertinencia. Hemos hablado de las competencias, por ejemplo, que están recogidas allí, que podríamos generar nuevos espacios de competencia local. También la muerte cruzada, ¿no? Poder generar un candado que no le permita al presidente de la República interponer recursos mientras están en cursos ya en la Asamblea y muy avanzados, por cierto, estos procesos en distintas cosas. Es una posibilidad. Nuestro país no guarda institucionalidad, lo hemos dicho también aquí en esta jornada, en este diálogo, querido Fabián. No hay una sola autoridad de la función del Estado que correspondan al mérito, al trabajo, sino una subrogación. No sabemos ni siquiera la parte de inicio de gestión de estas autoridades porque han correspondido a temas advenedizos, a temas totalmente relacionados a la fiscalización y control político. Es posible, está a las puertas también, y esperemos que por el bien del país corresponda la mejor opción que sea analizada y en los próximos
meses tener también el recoger la estructura del Estado como tal poderlo poner en práctica. Por favor, si es que ese es el escenario, si es que llega a haber una nueva asamblea constituyente, por favor, y que tu bancada, por ejemplo, proponga con toda urgencia una de las causales de destitución, el no cumplimiento de los ofrecimientos de campaña, ¿no? De la propuesta de campaña. Qué terrible tener un presidente que llega a gobernar y que hace todo lo contrario a lo que prometió. ¿Cómo eso no puede ser sancionado? Eso se ha escapado de Montecristi, ¿no? ¿Cómo es posible que no tenga sanción? O los casos de los legisladores que a conveniencia política abandonan su línea con la que llegaron al poder, que fue también con un plan de trabajo y con el llamado camisetazo y sus diferentes intereses individuales se van para otros movimientos políticos. Así es, creo que también ahí es urgente una reforma a la ley de elecciones, al Código de Democracia. Estamos cansados de ver ya el oportunismo político en la trastienda de las elecciones y meses antes pertenecen a una cosa, luego son otra. Es tremendo. Eso es también una de las grandes falencias de nuestra democracia. Bien, Gabriela, no quiero quitarte más tiempo sin antes preguntarte qué hay en papeles de sus encuestas, tanto de Luisa González, y también hablar un poco de tu campaña, cómo te has sentido en esta campaña, cómo ves las cosas en Manabí, y en papeles, cómo vas tú. Bueno, como es de conocimiento público, Luisa González lidera todas las encuestas. Le siguen los nulos, los blancos. Tenemos una distancia ventajosa con nuestra candidata con el resto de candidatos. Sin embargo, nuestra labor militante es como apegada a nuestro movimiento, a nuestra característica de Revolución Ciudadana. Trabajamos como si tuviéramos un solo voto. Recorremos todos los territorios, todos los días. Estamos muy bien distribuidos los compañeros en Manabí, abarcando todos los cantones, todas las comunidades, las comunas, los recintos. Nos reciben con muchísimo cariño. Realmente aquí en Manabí es una bastión de la revolución. Trabajar cercano a nuestra gente siempre, no solo en campaña, nos ha dado esta oportunidad de ser bien recibidos, de contar con la palabra de aliento de los ciudadanos, aunque también a esta campaña se suma un poco la desolación y la desesperanza de muchos ciudadanos que más que nunca quieren que retomemos nosotros las sendas de desarrollo y de progreso. Se ha sumado a esta revolución incluso gente que en las elecciones anteriores optaron por otra candidata, por otro candidato, por otro movimiento, otra línea. Saben ya y ellos intentaron algún cambio y se dan cuenta de que para volver a tener patria tiene que ir gente que conoce, que sabe. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo muy cercano a la gente. Los proyectos de leyes, por ejemplo, que los asambleístas de Manabí hemos presentado, han sido construidos desde el territorio, desde la necesidad ciudadana. Y es lo que estamos hoy también cosechando, como decía el presidente en algún momento. Quisieron enterrarnos sin saber que éramos semillas. Y hoy cosechamos todo ese cariño, todo ese apoyo y respaldo que viene de las distintas comunidades. Creemos y estamos seguros de que vamos a tener con Luisa González una visión de Estado con amor de patria, con sentimiento también de madre como lo es Luisa, y que pues quiere para todos los niños de nuestro país lo mismo que queremos nosotros para nuestros hijos, lo mismo que quiere Luisa para sus hijos, que es bienestar, salud, educación gratuita, de calidad, pero sobre todas las cosas seguridad. Y la firmeza de Luisa nos hace también estar seguros de que su trabajo en torno a poder tener nuevamente políticas públicas destinadas a darle a los ecuatorianos seguridad va a ser una promesa cumplida, ¿no? Ella lo ha dicho claramente, el volver a articular el Ministerio Coordinador de la Seguridad, el volver a retomar políticas y el Ministerio de Justicia, el tener nuevamente un 911 equipado, no solo para hacer cámaras y llamadas, sino seguridad integral
autoridades que representen, mesas de trabajo, mesas de coordinación con todas las funciones del Estado para poder tener nuevamente un Ecuador de paz y un Ecuador tranquilo. Hoy, para ciertos candidatos en algunas provincias es difícil hacer campaña debido a los altos índices de inseguridad. Es lo que hay que tener también claro como meta, poder reestructurar el sistema de seguridad y volver a tener paz y tranquilidad para todos los ecuatorianos. Gabriela, que así sea, por el bien del país, por el bien de nuestra patria tan dolida en estos momentos, más allá de cualquier bandera política. Condenamos la desgracia ocurrida, vivimos momentos dolorosos, tristes. Lo ocurrido con Fernando Villavicencio es un tema bochornoso, es un tema demasiado fuerte para todos los ecuatorianos, pienso yo. A pesar de esto, a pesar de este feriado del 10 de agosto, de nuestro grito de independencia, a pesar de las circunstancias, Gabriela, primero te agradezco la amabilidad de concedernos esta entrevista y en los próximos días, lo que queda de campaña, te auguro todo éxito en tus recorridos, en tu campaña, en tu gestión, en tu trabajo en este momento. Te auguro lo mejor, te deseo éxito y te felicito. Hay ideas que tienes muy claras. Te felicito por tu propuesta, digamos, muy franca, muy diáfana. Muchas gracias, Fabián. Un abrazo a la distancia a todos los ecuatorianos que hoy se suman a este proyecto de resurgir de la patria, de recuperar nuestro país, nuestra patria amada. Un abrazo desde el querido Manabí. Un abrazo también al querido Manabí. Pronto nos veremos por allá con toda la gente manabita, con toda la grata gente manabita. Un abrazo para todos.